Hola, el amor de Jesús llene sus corazones. Es una alegría que estemos juntos una vez más para continuar con nuestra serie de estudios de principios de fe. Bienvenidos. Muchos temen leer el libro de Apocalipsis. Los símbolos de animales espantosos, las calamidades que se describen, hace que la mayoría prefiera evitar sus páginas. Lamentable error, porque aquí están revelados los acontecimientos finales del mundo. En el tema anterior, nosotros aprendimos que el juicio de Dios empezó en el año de 1844, al finalizar la profecía de Daniel 8:14. Hoy aprenderemos detalles adicionales del juicio divino y abordaremos la historia del surgimiento de nuestra iglesia, tal y como lo muestra el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Acompáñeme en este muy interesante estudio. El primer mensaje angélico, el Evangelio y el juicio. En el capítulo 14, versos 6 y 7, encontramos el primer mensaje angélico. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para comprender apropiadamente estos textos, necesitamos detallar el significado de los símbolos aquí presentados. El primer símbolo que encontramos es ángel. La palabra griega ángel significa mensajero, y en esta profecía representa a un movimiento de personas a las que Dios les encarga proclamar una verdad especial. Este ángel tiene el Evangelio eterno, lo que nos muestra que el grupo de mensajeros llamados por Dios presenta la verdad preciosa de la salvación en Jesús, invitando al mundo a recibir gratuitamente los méritos de la vida perfecta de Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Filipenses 2, 8 al 10. Asidos del Evangelio de Jesús, este grupo de mensajeros presenta la solemne advertencia de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Como vimos en el estudio anterior, el juicio es una verdad bíblica. El libro del profeta Daniel presenta escenas de este solemne juicio. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9 y 10. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 12, añade: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Como vimos en el estudio anterior, el juicio de Dios se divide en tres etapas: juicio investigador, juicio verificador y la ejecución de la sentencia. El juicio investigador empezó en el año de 1844 y todos debemos comparecer en él. Esta parte del juicio terminará cuando se pronuncien las solemnes palabras de Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo,
santifíquese todavía. Esta declaración marca el fin del tiempo de oportunidad para que los pecadores se arrepientan, y muy pronto, nadie sabe cuándo, ciertamente se pronunciarán. En cuanto a este juicio, hay una mala noticia. El que cree en Él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Si usted no ha recibido a Jesús por la fe como su Salvador, ya está condenado. Pero hay una buena noticia también. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo es nuestro abogado, y en el juicio Él sacará victorioso nuestro caso. Hablemos del cumplimiento histórico de este primer mensaje angélico. Fue Guillermo Miller, un agricultor estadounidense, quien dio origen al movimiento de fieles que amonestó al mundo acerca del cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 para el año de 1844. Él hizo un estudio minucioso de las fechas y acontecimientos de la profecía de Daniel y ubicó correctamente la fecha de su cumplimiento, pero le dio una aplicación equivocada. Miller entendió que la tierra era el santuario que debía ser purificado y que esto sucedería con la segunda venida de Jesús. Miles de personas aceptaron la invitación de prepararse para el encuentro con Cristo y se dio origen al movimiento adventista, que anheloso, expectante, esperaba ver a su Salvador el 22 de octubre de 1844. La predicación de Guillermo Miller marcó el inicio del mensaje del primer ángel. El segundo mensaje angélico. Al continuar con la lectura de Apocalipsis 14, nos encontramos con el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La palabra Babilonia es una derivación de la palabra Babel, que significa confusión. Dentro de esta profecía, confusión doctrinal. Cuando la iglesia cristiana empezó, su doctrina era pura, pero con el pasar del tiempo y la desaparición de sus primeros líderes, desastrosos errores doctrinales se introdujeron en la iglesia. La doctrina de la salvación por las obras, la inmortalidad del alma, la adoración de las imágenes, el cambio del día de reposo del sábado al domingo y varios más llenaron de tinieblas la tierra. Junto con las tinieblas espirituales vino también la persecución y el martirio de aquellos que buscaron mantenerse fieles a la verdad bíblica, como los valdenses o los hugonotes. A partir de los siglos XIV y XV, un movimiento de fieles reformadores, liderados por Wycliffe, Lutero y demás, dieron origen a diversas corrientes religiosas cristianas, que procuraban honrar la verdad bíblica y enarbolaron la verdad de la salvación por la fe, pero mantuvieron algunos errores doctrinales como el falso día de reposo y la inmortalidad del alma. Con el segundo mensaje angélico, Dios busca amonestar a las almas fieles a conocer y guardar la pureza doctrinal bíblica y no contaminarse con enseñanzas erradas. El cumplimiento histórico de este segundo mensaje angélico fue así. Inicialmente, Guillermo Miller recibió autorización para predicar en las iglesias establecidas en su época, pero al acercarse la fecha que anunciaba para la venida de Jesús, esas mismas iglesias protestantes le negaron la posibilidad de seguir utilizando sus instalaciones y prohibieron a sus miembros aceptar la enseñanza de la segunda venida de Cristo para 1844, como Lutero en su tiempo. Miles fueron excluidos de sus congregaciones y se vieron obligados a tener reuniones separadas. En el año de 1844, meses antes de octubre, uno de los compañeros de trabajo de Miller, Carlos Fitch, envió un mensaje a los fieles invitándoles a salir de Babilonia.
si usted es cristiano, salga de Babilonia, pero salga ahora. Atrévase a creer en la Biblia, les decía él. Allí se inició el segundo mensaje angélico. El tercer mensaje angélico, el sello de Dios versus la marca de la bestia. Los versos 9 al 12 del capítulo 14 de Apocalipsis registran el tercer mensaje angélico. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El símbolo que encontramos ahora es bestia, que en términos proféticos, de acuerdo a Daniel 7:17, una bestia representa un imperio. La imagen de la bestia es otro imperio que refleja las actitudes del primer imperio mencionado. ¿Cuáles son estos imperios? El capítulo 13 de Apocalipsis revela quiénes son. El primero es la Iglesia Católica Romana, a la que se le permitiría tener dominio por 1260 años, tiempo en el que impondría sus engaños doctrinales y perseguiría a los fieles. El segundo es Estados Unidos de Norteamérica, nación que surge de la Reforma Protestante y mantiene errores doctrinales heredados del catolicismo romano. Conociendo quiénes son la bestia y su imagen, ahora debemos identificar cuál es la marca de esos imperios con tintes religiosos. A través de la Biblia encontramos que Dios tiene una señal que siempre distinguió a su pueblo. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Éxodo 31:12. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:12 y 20. Sí, el sábado es la señal que identifica al pueblo de Dios. Es tan importante su observancia que Dios lo escribió con su propio dedo en las tablas de piedra, incluyéndolo dentro de los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, 8 al 11. La advertencia más solemne que se encuentra en la Biblia es la del tercer mensaje angélico, y tiene que ver con la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en contraposición con el falso día establecido por la Iglesia Católica y mantenido por el protestantismo, el domingo. Al final del tiempo, la observancia del sábado será la prueba que revelará quiénes son leales a Dios. Por esto, el mensaje de los 3 ángeles concluye con estas palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Veamos el cumplimiento histórico de este tercer mensaje angélico. El movimiento adventista, que empezó con Guillermo Miller, dio cumplimiento al primero y segundo mensajes angélicos. El remanente que superó el chasco que resultó
de la errónea interpretación del acontecimiento que ocurriría al final de los 2300 años, procuró entender las Escrituras de manera cabal. Dios bendijo a ese remanente y le otorgó el don profético para guiarlo. Y fue por este medio que Dios confirmó su entendimiento de que era deber del cristiano observar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado. Fue en 1846 cuando a Elena de White, mensajera del Señor, se le mostró en visión la ley de Dios, con un brillo especial en el cuarto mandamiento. Así quedó establecida la verdad distintiva en el pueblo de Dios. El movimiento adventista pasó a ser también observador del séptimo día. Este mensaje es pregonado desde entonces a todo el mundo. Para concluir, resumamos lo que hemos aprendido en esta lección. Dios envió 3 mensajes por medio de agentes humanos, invitando al mundo a ser parte de los redimidos. El primer mensaje nos invita a tener a Jesús como nuestro Salvador y así estar preparados para ser absueltos de culpa en el juicio divino. El segundo mensaje nos invita a salir de las congregaciones que enseñan doctrinas contrarias a la clara enseñanza bíblica. El tercer mensaje nos exhorta a la obediencia del cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado. Estos mensajes tuvieron su cumplimiento inicial en el siglo XIX, pero su proclamación no ha culminado. Debe intensificarse su proclamación mientras dure el tiempo de gracia. Ahora usted conoce los 3 mensajes de advertencia y necesita con urgencia poner su vida en armonía con estas advertencias. Acepte estos mensajes y sea parte del grupo de fieles que dan a conocer estas advertencias al mundo entero. Oremos juntos. Padre bendito, te damos gracias por tu bondad. Gracias porque has permitido que conozcamos estos 3 mensajes preciosos. Te rogamos que nos ayudes a tener a Jesús en nuestro corazón como Salvador y con Él podamos estar preparados para el juicio. Señor, ayúdanos a salir de los errores doctrinales que enseñan las iglesias que forman parte de Babilonia y permítenos ser fieles en la observancia de tu santo sábado. Permite que podamos tener la experiencia de guardarlo como lo mandas en tu ley. Suplicamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Ved al ángel que proclama buenas nuevas por doquier, con potente voz anuncia, respetad y honrad a Dios, pues la hora de su juicio ya llegó. Y adorad al que hizo cielo, tierra y mar. Y otro ángel sigue presto, pregonando en alta voz: ha caído Babilonia, pues al mundo engañó. Pueblo mío, apartaos de su error, pues así sus plagas nos tocarán. El tercer mensaje llega con solemne admonición: el que adore a la bestia o reciba su señal, el castigo ha de recibir al fin, pues la gracia no podrá cubrirlo más. Aquí están los que esperan con paciencia a Jesús, los que guardan sin reservas del Señor la ley de amor. Por la fe en Cristo ellos vivirán y gozosos en el cielo entrarán. Adelantemos algo de la próxima lección. Se mantuvo fiel el movimiento adventista que recibió estos 3 mensajes. Necesitó Dios
enviar algún mensaje adicional para el tiempo del fin? Acompáñenos en la próxima lección y lo aprenderemos juntos. Que Dios le bendiga a usted y a su familia.